Mi nombre es Sam y soy un hombre de 33 años que vive solo en el centro de Michigan. Vivo en un pueblo muy pequeño de alrededor de 800 personas y prácticamente no hay nada más que bosques rodeando mi pueblo. El pueblo más cercano está a 37 millas de distancia y tiene aproximadamente 3.000 personas. Así que esta parte de Michigan es bastante remota. Vivo aproximadamente a 8 millas al norte de mi pequeño pueblo y mi propiedad está pegada a unas 14.000 acres de terreno estatal. Normalmente me encanta esto de mi tierra, pero después de anoche, tengo miedo de los bosques detrás de mi casa. Un par de noches a la semana me gusta dar un paseo por el bosque justo detrás de mi casa y relajarme y estar en paz con la naturaleza. Lo sé, caminar por el bosque por la noche probablemente no es la mejor idea, pero siempre llevo mi pistola conmigo y una linterna para ver. Conozco estos bosques como la palma de mi mano, así que me siento bastante cómodo allí tanto de día como de noche. Sin embargo, anoche caminé más lejos de lo que suelo hacerlo, y lo lamento profundamente. Alrededor de las 10 p.m., me abrigué con mi mono y botas, agarré mi linterna y mi pistola, y salí por la puerta trasera. Hacía alrededor de 18 grados Fahrenheit, así que no hacía demasiado frío para esta época del año. Me adentré en el inicio del bosque y respiré profundamente el aire fresco y nítido. Podía escuchar a los coyotes aullando en la distancia, y una ligera sonrisa se formó en mi rostro. Quizás pueda haber un par de coyotes esta noche, pensé emocionado. Los coyotes no son realmente lo suficientemente grandes como para ser una amenaza real para los adultos, así que nunca me importa cuando están cerca. Además, tengo mi pistola en el raro caso de que se vuelvan agresivos. Un disparo al aire los hará huir más adentro del bosque. Caminé en silencio durante unos 10 minutos, escuchando el sonido de mis botas crujir en la nieve. Podía decir que me estaba acercando a los coyotes porque se hacían cada vez más fuertes. Mientras me concentraba en ellos comunicándose entre sí, pensé que escuché una voz entre los ladridos y aullidos. Dejé de caminar y escuché más atentamente. Después de unos segundos, lo volví a escuchar, pero esta vez pude distinguir un par de palabras. «Ayúdame, señor», gritó la voz. Me pareció un poco extraño que la voz no sonara angustiada, pero pensé que tal vez estaba en estado de shock o algo así. Empecé a correr hacia donde había escuchado la voz, y corrí durante unos 5 minutos antes de detenerme. «¿Dónde estás?», grité en la noche. Escuché, pero no oí nada. Fue entonces cuando me di cuenta de lo silencioso que se había vuelto el bosque. Ya no había coyotes aullando ni nada, solo un silencio sepulcral. Temí que el hombre estuviera herido e incapaz de hablar, así que empecé a caminar rápido hacia donde creía que había escuchado la voz. Caminé durante unos sólidos 15 minutos, antes de necesitar detenerme y descansar. Había llegado mucho más lejos de lo que suelo ir en mis paseos nocturnos, pero aún no estaba preocupado. Podía seguir mis huellas de regreso a casa, así que decidí gritar una vez más antes de volver y llamar a las autoridades para informar de una persona que necesitaba ayuda. «Hola, ¿estás aquí afuera?». Mi voz resonó en todo el silencioso bosque. Me esforcé por escuchar cualquier tipo de ruido que indicara dónde podría estar la persona, pero reinaba el silencio. «Voy a llamar para pedir ayuda», grité antes de darme la vuelta para irme. Tan pronto como me di la vuelta, me quedé congelado. Mi sangre se heló al instante en mis venas. Los vellos de mi cuello se erizaron, y mi corazón empezó a latir descontroladamente. Justo cuando me di la vuelta, y apunté mi linterna hacia donde venía, vi la cabeza de un hombre que se escondió rápidamente detrás de un árbol, pero su cabeza estaba aproximadamente a 8 pies de altura. Quienquiera que fuera, era extremadamente alto. «¿Quién está ahí?», grité, con miedo en mi voz. No hubo respuesta. Decidí intentar ir hacia la izquierda para evitar pasar junto al árbol donde lo vi e intentar rodear mis huellas para volver a casa lo más rápido posible. Mantuve mi linterna apuntando directamente hacia adelante con mi mano libre en mi pistola, por si acaso necesitaba defenderme. El nivel de miedo que estaba experimentando me hizo sentir que esto no era un hombre, sino algo que nunca debía haber visto. «Ayúdame, señor». La misma voz de antes vino desde unos 40 pies detrás de mí. Di un giro y apunté mi linterna hacia donde escuché la voz y casi me hago en los pantalones allí mismo. La cabeza asomaba detrás de un árbol a aproximadamente la misma altura que antes, pero estaba mucho más cerca, tan cerca que pude ver que estaba sonriendo de oreja a oreja. Su rostro lucía increíblemente pálido y alargado, inhumanamente largo. Salí corriendo a toda velocidad en la dirección en la que sabía que estaba mi casa. «Hola»,
Mi nombre es Sol, y quiero contarte una historia que me dejó sin aliento. Todo comenzó hace unos años cuando mi mejor amiga, Vale, y yo decidimos ir de excursión al bosque cercano a nuestro pueblo. Siempre nos encantaba explorar nuevos lugares y pasar tiempo juntas, así que no lo pensamos dos veces antes de aventurarnos en ese bosque espeso y misterioso. Llevábamos un mapa y algunas provisiones, pero pronto nos dimos cuenta de que nos habíamos desviado del camino marcado. Aunque tratábamos de encontrar el camino de regreso, parecía que nos adentrábamos cada vez más en la profundidad del bosque. El sol comenzaba a ponerse y nos dimos cuenta de que estábamos perdidas. Valentina y yo tratamos de mantener la calma, pero nos costaba mucho ya que el bosque parecía más tenebroso con la poca luz del día. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros, como si alguien nos estuviera siguiendo. ¿Escuchaste eso?, pregunté a Vale en un susurro mientras mi corazón latía con fuerza. Ella en voz baja respondió: sí, creo que nos están siguiendo. Comenzamos a caminar más rápido, pero el ruido seguía persiguiéndonos. De vez en cuando, volteaba hacia atrás y pensaba ver algo moverse entre los árboles. Pero cuando me daba la vuelta, no había nada allí. Debe ser solo nuestra imaginación. Debe haber alguna explicación lógica para todo esto, dije tratando de calmarme a mí misma. Espero que tengas razón, dijo Vale con voz temblorosa. Continuamos caminando en silencio, pero de repente escuchamos otro ruido, esta vez más cerca. Ambas nos detuvimos en seco, y un grito se escapó de mi boca cuando vi algo moverse en la oscuridad. ¿Qué fue eso?, grité en pánico. No lo sé, pero no quiero descubrirlo, dijo Vale con voz temblorosa. Comenzamos a correr a través del bosque, buscando frenéticamente una salida. Pero cuanto más corríamos, más extrañas se volvían las cosas a nuestro alrededor. Árboles retorcidos, sombras que se movían y un sonido siniestro que parecía seguirnos a donde quiera que fuéramos. De repente, Vale tropezó con una rama y cayó al suelo. Me detuve para ayudarla, pero antes de que pudiera hacer algo escuchamos un aullido fuerte y nos dimos cuenta de que algo nos estaba rodeando. «¡Corre, Sol, corre!», gritó Vale mientras se levantaba y comenzaba a correr de nuevo. No necesitaba que me lo dijeran dos veces. Corrimos lo más rápido que pudimos, sin ningún tipo de dirección, solo tratando de escapar de lo que sea que nos acechaba. Finalmente, llegamos a una pequeña cabaña en medio del bosque. Aunque nos aterraba entrar en ella, no teníamos otra opción. Abrimos la puerta y entramos, cerrando la puerta detrás de nosotros y tratando de recuperar el aliento. ¿Crees que nos siguieron aquí?, pregunté a Vale mientras miraba a mi alrededor en busca de alguna señal de peligro. No lo sé, pero me temo que estamos atrapadas aquí hasta que pueda ver qué hay afuera, respondió ella. Entonces decidimos buscar algo de iluminación para ver mejor la cabaña. Encendimos una linterna y comenzamos a inspeccionar el lugar. Todo parecía normal, excepto por un viejo libro que encontré en una mesa. Lo abrí y vi que estaba lleno de dibujos de criaturas extrañas y anotaciones en un idioma que no podía entender. Mientras tanto, Valentina encontró una puerta trasera y la abrió. Afuera, vimos un claro con una fogata encendida y algunas figuras sentadas alrededor de ella. Parecían personas, pero no se movían ni hacían ningún sonido. Sin embargo, sus ojos parecían seguirnos. Vale con pánico susurró: «Tenemos que salir de aquí ahora». Salimos corriendo de la cabaña, sin preocuparnos de ser silenciosas. Atravesamos el claro y nos alejamos lo más rápido que pudimos. Pero algo nos seguía. Podíamos escuchar sus pasos detrás de nosotros. Finalmente, llegamos a un camino y comenzamos a correr a lo largo de él, sin importar a dónde nos llevara. Después de unos minutos vimos las luces del pueblo y supimos que estábamos a salvo. «No se lo vamos a contar a nadie, ¿verdad?», preguntó Vale mientras caminábamos. «Claro que no. Nadie nos creería de todos modos», respondí con una sonrisa forzada. Pero nunca volvimos al bosque después de ese día. Y siempre nos aseguramos de estar en casa antes del anochecer. Nunca pudimos explicar lo que nos pasó en ese bosque, pero una cosa es segura: nunca volveremos a perdernos en un lugar tan oscuro y aterrador. Han pasado 20 días desde que mi hermano desapareció. La policía, como siempre, es inútil. Aline, ese es su nombre, se fue en una expedición a la montaña. El motivo era bueno. Aline estaba tan estresado en el trabajo que los problemas empezaron a aparecer en casa. No sé todas las razones, pero según él, ya no prestaba atención a su esposa e hija.
Su situación había empezado a empeorar, tanto que había momentos en los que ni siquiera volvía a casa. No quería escuchar gritos y diversos objetos rompiéndose por la casa. A menudo dormía donde podía, y por qué mentir, incluso lo acogí durante algunas noches. Probablemente puedas imaginar lo que sucedió a continuación, en su ausencia. Su esposa finalmente le fue infiel. Aline estaba devastado. No sabía qué hacer a continuación. No sabía cuánto alcohol podía beber en varios bares, ni cuánto dinero gastar en mujeres fáciles. No, no era así toda su vida. Al contrario, toda mi vida, conocí a Aline como una persona muy controlada, siendo dueño de sí mismo y pesando cada cosa insignificante en su vida. Pero no estaba hecho de acero. Como cualquier hombre, en algún momento, puede perder el control. Lo cual hizo, convirtiendo a un hombre respetable en un desgraciado por el que nadie habría dado ni un centavo. Al menos nadie excepto yo. Por eso, en sus momentos más oscuros, estuve a su lado e intenté guiarlo hacia un mejor camino. Todavía recuerdo esa noche que pasé con él hablando, como dos hermanos. Lo compadecía, intentaba animarlo. Recuerdo cómo rememorábamos y cómo diferentes escenarios pasaban por nuestras mentes sobre lo maravillosa que fue nuestra infancia, sobre cómo solíamos ser castigados por nuestros padres cuando estábamos haciendo tonterías. Oh, y qué hermosos eran los veranos que pasábamos en el campo, cuando caminábamos por el bosque, buscando las bellotas más bonitas para llevar a casa. De hecho, tuvimos una infancia hermosa. De repente, Aline me miró como si hubiera encontrado la respuesta a todas mis preguntas. Me dijo lo mucho que ansiaba ir en una expedición a las montañas. Cómo quería acampar y comer carne cocida por el fuego por la noche en el silencio del bosque. Me decía cuánto ansiaba sentir ese aire fresco al despertar. O qué agradable sería quedarse dormido en una lluvia de verano, con las gotas cayendo melódicamente sobre la tienda de campaña. Dijo que esa era la respuesta, que lo haría olvidar todos los problemas que habían invadido su vida. Irse solo a un lugar lejos de la civilización no era algo que le aconsejaría, pero en momentos como este, sabía que cualquier cosa que lo hiciera feliz era un paso hacia lo mejor. Nos sentamos y recordamos un poco más, y Aline parecía estar más feliz. Todo lo que estaba esperando era que llegara la mañana para hacer los preparativos para su gran partida. Y así lo hizo. En 2 días, le deseé un viaje seguro, y lo más importante, que se cuidara. Los días pasaban, y no había noticias de él. Sin llamadas telefónicas, sin mensajes, ni siquiera me avisaba de que había llegado. Nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba mal. El viaje no debería durar más de 3 días, la comida no sería suficiente. Por supuesto, como cualquier persona normal, notifiqué a las autoridades. Incluso enviaron una patrulla para buscarlo, pero sin éxito. Aline no estaba en ninguna parte, parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. La policía no cerró su caso, pero cuando se enteraron de él, pensaron que se había quitado la vida. Estaba harto de su ignorancia, para ellos era solo otro caso aburrido, que probablemente les impedía multar a las personas mayores que vendían verduras ilegalmente en la calle. No podía aceptarlo. No podía imaginar que Aline alguna vez hiciera algo así. Lo conocía demasiado bien, sabía que nunca pensaría en tales cosas. Durante días, intenté ponerme en contacto con su familia, pero no hubo respuesta. Seguí presionando las llamadas, hasta que fui completamente bloqueado por su esposa, o lo que fueran ahora. No podía dejar a Aline. Él era mi hermano. No podía aceptar que estuviera perdido en algún lugar de las montañas. No podía aceptar la ignorancia que todos mostraban. Así que, en los próximos días, me armé de valor y salí en su búsqueda. En una mochila, coloqué cuidadosamente una batería externa, un teléfono de repuesto, una manta, una radio que sintonizaba diferentes estaciones como una radio portátil, una linterna, comida suficiente para 3 días y 4 botellas de agua. Estaba decidido. Iba a encontrar a Aline cueste lo que cueste. El viaje a las montañas fue bastante tranquilo, y tampoco llevó mucho tiempo. Creo que unas 2 horas en coche. Ni siquiera tuve que escuchar podcasts en el camino. O no sé qué canciones. Pensamientos rondaban por mi cabeza. Tantos escenarios sobre lo que podría haberle pasado a Aline. Antes de darme cuenta, estaba en mi destino. Me di cuenta cuando apareció el espeso bosque verde frente a mí. Salí del coche. Comprobé que no había olvidado nada. Luego lo cerré con llave y continué mi búsqueda.
Comencé a mirar a mi alrededor, tratando de encontrar señales de que alguien había estado allí, pero nada. Las hojas estaban esparcidas por el suelo, no daban la impresión de que alguien hubiera caminado sobre ellas. Ni siquiera había un sendero. Seguí mi camino, absorto en mis pensamientos y en los sonidos de los pájaros. Debo haber patrullado durante 2 horas, y no había señales de Aline. El tiempo era corto y la tarde se acercaba rápidamente. Las espesas hojas de los árboles no ayudaban. Finalmente, decidí acampar en una colina, pensando que si estaba más arriba, estaría seguro. Extendí mi manta y comí un sándwich. Luego me recosté y miré hacia arriba el cielo estrellado que se hacía más y más visible. Antes de darme cuenta, estaba dormido. Creo que era alrededor de la 1 de la madrugada cuando la estación en mi mochila me despertó. De ella, había un sonido que me sobresaltó, pero aún me dejó confundido, ya que no podía entender qué era. La agarré y traté de cambiar las frecuencias, esperando encontrarme con ese sonido de nuevo, pero nada. ¿Alguien puede escucharme? ¿Pueden escucharme? No recibí respuesta. Absolutamente nada, como si ese sonido hubiera surgido de la nada, y ahí mismo desapareció. Revisé mi teléfono, pero lo único que mostraba era la lista de señales y la hora tardía. Intenté volver a dormir, con dificultad, pero lo logré. Por la mañana, continué mi búsqueda. Caminé por allí, grité, pero no hubo respuesta. No había nadie para escucharme, de hecho, nadie para responderme. Seguía pensando en Aline. ¿Dónde podría estar? ¿Qué le había pasado? Y por supuesto los peores escenarios, donde estaba perdido en el bosque, sin comida ni agua, o alguien que pudiera ayudarlo. Entre tú y yo, nunca fue un buen explorador. Le gustaba la idea de acampar, pescar, pero no era lo suficientemente hábil como para hacerlo solo. Ahí es donde yo entraba, siendo un ayudante para él. Siempre fui más hábil, encontrando diferentes soluciones en los momentos más difíciles, no él. Llegué a lamentar el haberlo influenciado, diciéndole que era una buena idea irse solo como un loco a las montañas en busca de paz mental. Pero ¿qué se podía hacer? El hombre estaba hecho un desastre. No quería estropear ese pequeño pensamiento. El pensamiento que lo hizo desaparecer en el bosque. ¿Con quién sabe qué pensamientos? Cuanto más lo buscaba, más intentaba rastrearlo. Más pensamientos de que se había suicidado en el bosque, o que había muerto de hambre, comenzaban a cruzar mi mente. No me juzgues, él era mi hermano. Quería lo mejor para él. Tal vez por eso estaba proyectando mis escenarios más oscuros. Otro día infructuoso, no podía permitirme quedarme en el bosque, especialmente porque la comida casi se había terminado, y no sabía si 2 botellas de agua serían suficientes para otro día. Por la noche, cuando la oscuridad se apoderó de las montañas, decidí acostarme temprano, porque si me quedaba despierto hasta tarde, mi cuerpo pedía comida, y no podía permitirme terminarla. Cada segundo que buscaba a mi hermano, estaba más cerca de encontrarlo, al menos, eso pensaba. En momentos como este, tenía que ser optimista. Extendí mi manta en el suelo, puse mi teléfono a cargar y poco a poco me dormí. Pero mi sueño iba a terminar a las 3:33 de la mañana, cuando desde la estación, un sonido se rompió. No era humano, y estoy bastante seguro de que no había una fuente en esa área que hiciera ese sonido. No sé, sonaba como si un megáfono redirigiera el sonido más horrible de una sirena a través de la estación. No estoy divagando. Eso es exactamente lo que sonaba. Antes de darme cuenta, estaba sudando. Me invadió el miedo. Solo en el bosque, escuchando un sonido cuya fuente no podía identificar, era demasiado para mí. No podía dormir, así que saqué mi teléfono de mi bolsillo e intenté calmarme, buscando diferentes fotos o videos en la galería. Al menos, el tiempo pasaba, mientras fuera de día y continuaba mi búsqueda. Desafortunadamente para mí, pero también para Aline, este fue el último día que podía pasar en el bosque. El olor de la comida y el agua me hacía regresar a casa. Estaba presionado por el tiempo, por lo tanto, la única forma en que podía ir era hacia el coche. Pero decidí hacer un pequeño desvío en la ruta que había tomado, así, pasando por áreas no exploradas y aumentando mis posibilidades de encontrar a Aline. Oh, y no pienses que caminé un poco. En cualquier caso, la caminata hasta el coche, según mis estimaciones, fue de al menos 6 horas. Eso en el mejor de los casos. En el camino, seguía charlando en la estación, con la esperanza de que alguien me recogiera, pero sin éxito. El silencio era opresivo,
y el hecho de que no pudiera encontrar ninguna señal de Aline no ayudaba en absoluto. Estaba empezando a perder la esperanza, pero no quería creer que mi hermano estaba perdido. Simplemente no lo aceptaba. No podía permitirme aceptarlo. Él seguía siendo la persona con la que crecí. Siempre estaba ahí para mí cuando lo necesitaba. Y ahora, cuando más me necesitaba, no estaba ahí para él. Era como buscar una aguja en un pajar. Dios, cómo intenté pensar que por algún milagro volvería a casa, pero sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Sobrepasado por tales pensamientos, no noté la ladera frente a mí, donde resbalé, rodando hacia un árbol, solo para perder el conocimiento. Me despertó el sonido de la estación, que reprodujo ese, ni siquiera sé cómo llamarlo, ese sonido que me heló la sangre en las venas. Solo que esta vez, el sonido era más claro, tan claro que estaba empezando a pensar que no provenía de la estación. Metí la mano en mi bolsillo en busca de mi teléfono, pero no estaba en ninguna parte. Luché por sacar mi linterna de mi mochila, buscándolo, pero en esas gruesas hojas no encontraba nada ni siquiera del tamaño de mi mochila. Pero un teléfono, en cualquier caso, lo más probable es que estuviera descargado, porque desde el teléfono de respaldo intenté llamarme, pero a mi alrededor no había nada, solo silencio. Quizás demasiado silencio. En esta área del bosque estaba inusualmente desierta. No creo que haya escuchado ningún pájaro en el camino hacia el coche, ni siquiera se escuchaban grillos. Algo no estaba bien, y lo podía sentir en mis huesos. ¿Sabes ese sentimiento en el que un día estás muy bien y esperas que suceda algo malo? O como cuando sientes que algo no está bien, pero no puedes descifrar qué es. Bueno, así me sentía. Algo era siniestro, sentía que algo estaba mal. Me levanté del suelo, sacudiendo las hojas, cuando en mi mano sentí algo moverse. Pensé que probablemente era un insecto, pero deseaba que lo fuera. Con la luz de la linterna en mi mano, pude ver una gota de sangre negra, goteando hasta mis dedos. Y no era mía. Apunté la linterna a mis pies, pero no había caído sobre nada. Miré a mi alrededor, solo para notar la extraña forma de los árboles. Estaban tan secos, con sus ramas en posiciones caóticamente anormales. Mi corazón latía con fuerza mientras decidía mirar hacia arriba. Allí, colgando de un árbol, con sus propios órganos, colgaba a Aline, o lo que quedaba de él. Solo pude distinguir su cabeza, porque le faltaba la mitad de su cuerpo. En una reacción instantánea, vomité el último resto de comida que había tenido en los últimos 2 días. Estaba tan exhausto, física y mentalmente, que me desmayé, pero no antes de escuchar cómo la estación se volvía loca. De repente despierto en el coche, justo en la entrada del bosque. ¿Qué demonios pasó? Me quedé dormido en el coche. ¿Fue todo solo un sueño? Abrí mi mochila. Absolutamente todo estaba allí. Comida, agua, la estación, incluso la manta. Intenté consolarme con el hecho de que me quedé dormido tan pronto como llegué, y que el viaje fue muy agotador. Probablemente estaba demasiado cansado, y eso me hizo dormir. Pero no estaba soñando. Todo era tan real. Recuerdo exactamente cada detalle de la ruta. Demonios. Recuerdo cómo encontré a Aline. Me llevé las manos a la cabeza repitiéndome a mí mismo que no era verdad. Pero justo entonces, vi el detalle que me había estado faltando todo este tiempo. En mi mano, vi la marca dejada por esa gota negra de sangre. No estaba soñando, pero no tenía sentido. ¿Por qué estaba en el coche? ¿Por qué recordaba cada detalle? Saqué mi teléfono del bolsillo. Miré la fecha. Me mostraba que ni siquiera había pasado un día, y aún estaba en el primero. Teniendo señal, decidí llamar a Aline, pero no tenía su número guardado en mi agenda. Entré en la galería. Tenía tantas fotos, y ninguna con Aline. Llamé a su esposa, pero aún estaba bloqueado. ¿Qué demonios está pasando? Asustado fui a casa. No sabía qué demonios me pasaba. No sabía que era real, y que no. Una vez que llegué, busqué por toda la casa fotos de mi hermano, pero nada. No había rastro de Aline, incluidas las fotos de los dos juntos. Habían desaparecido. Fui a la policía, pidiendo el informe sobre él, pero no sabían de qué estaba hablando. Casi me ponen una multa por el alboroto que causé. Buscaba incluso la prueba más pequeña de que este hombre que estaba buscando existía. Mi compañero de trabajo Adeline desapareció, y nadie sabe qué le pasó. Han pasado días y no hay rastro de Adi. Es como si el mundo simplemente hubiera olvidado a este hombre, aunque
Estoy bastante seguro de que existía. La gente comienza a mirarme. En el trabajo, soy visto como el bicho raro definitivo. ¿Por qué demonios me está pasando esto? Siento que me estoy perdiendo. Siento que todo el alcohol del mundo no es suficiente. Al demonio con mi esposa engañándome así. ¿En mi casa? No lo sé. Siento que me estoy yendo al infierno. No sé cómo llegué a esta situación. Pero necesito cambiar algo. Necesito un cambio. Teléfono suena. Sí, Aline, soy yo, Stefan. Escuché lo que te pasó. Si quieres, puedes venir. Hablaremos. Tal vez tomemos algo. Acepté. Creo que una charla con mi hermano no me haría daño. Así que esa noche me quedé en su casa. Recuerdo cómo hablamos de nuestra infancia y de las palizas que solíamos recibir de nuestros padres. Recordamos buscando bellotas en el bosque. Fue entonces cuando me di cuenta de que eso era lo que necesitaba para reponerme, una caminata por las montañas cerca de nuestro pueblo.